Cuando descubrí que Ethan me engañaba, ambos nos mantuvimos sorprendentemente tranquilos. Él se colocó frente a la chica para protegerla, y con voz suave, Lily me dijo: «No lo culpes, fui yo quien no pudo controlarse, él es inocente». Asentí para mostrar que lo entendía. Esa noche, Ethan volvió a casa y me entregó un acuerdo de divorcio. «He hecho algunas concesiones financieras», dijo. «Revísalo, si no hay problema, fírmalo». Tiré el acuerdo a la basura. Y mantuve un tono calmado: «Relájate, no voy a pedir el divorcio por algo tan pequeño. Es solo una aventura». En esta época, ¿quién no ha enfrentado la tentación? Ni siquiera yo siempre he mantenido la línea, así que, ¿cómo podría culparte? Tomó un cigarrillo del cenicero. Y estaba a punto de encenderlo. Al oírme, se detuvo y levantó la mirada. Sabía por qué estaba sorprendido. ¿Alguna vez? Yo no podía tolerar ni un grano de arena en mi ojo. Ethan siempre atraía la atención de las mujeres. Cuando estábamos locamente enamorados, realmente trató de mantenerse limpio por mí. Pero hay mujeres tan descaradas que se lanzan sobre un hombre. Solía discutir con él por eso todo el tiempo. Con los años, tal vez la pasión se desgastó por estar demasiado tiempo juntos, o tal vez simplemente envejecimos y nos dio pereza pelear. Nuestro matrimonio se convirtió en un estanque de agua muerta. Tan quieto que ya no podía levantar ni una ola. Cuando la vida es tan insípida durante tanto tiempo, la gente empieza a anhelar una sacudida. Ethan y yo nos conocemos desde hace 20 años. Y llevamos casi 10 casados. Su empresa prospera ahora, y nuestras familias se llevan bien. ¿Sabes lo que significaría un divorcio, verdad? Dije. Significa dividir los bienes, que el precio de las acciones de la empresa caiga, y que ambas familias caigan en el caos. Nuestros padres son mayores y tienen problemas de salud. No soportarían el golpe. Guardó silencio durante un buen rato antes de decir: «Estoy intentando respetarte». Me reí fríamente. «¿Tu respeto es buscarte una amante afuera? ¿Y ponerme los cuernos?». Frunció el ceño. «Ella no es una rompehogares. Te dije que fui yo el descarado. Ella sabía que yo tenía familia y siempre me rechazó». «Lo entiendo», dije. «No hay necesidad de explicar. Los sentimientos no se gobiernan con la razón». Así que puse todo sobre la mesa. «Tienes miedo de que use mi estatus de esposa para intimidarla, ¿verdad? No te preocupes, yo, Emily Sen, tal vez carezca de otras virtudes. Pero soy generosa». Ethan me observó, tanteando el terreno. «¿De verdad no te importa?». «No tanto», suspiré. «Pero, ¿tú y Lily realmente se aman?». No respondió. Esbocé una pequeña sonrisa cansada. «El amor verdadero es raro hoy en día. Siempre he creído en respetarlo y en ofrecer bendiciones». Ethan no se dejó llevar por mis bonitas palabras, pero sabía que decía la verdad. Dijo que pensaría más sobre el divorcio. Durante varios días seguidos. Llegó a casa a tiempo. Cuando sonaba su teléfono, me miraba y luego colgaba. Yo decía con generosidad: «Es ella, ¿verdad? Contesta. No la hagas sentir triste. No puedes darle un título legítimo, al menos no la hagas sufrir de otras formas». Se contuvo, luego se levantó y entró al estudio. La puerta se cerró herméticamente, como su corazón, que no se abría hacia mí desde hacía mucho tiempo. Lo entendía bien. Las personas suelen ser tolerantes con quienes aman profundamente y con quienes nunca amaron en absoluto. Pero son crueles con aquellos a quienes amaron y ya no aman. Ethan debía odiarme entonces, tanto que incluso compartir el mismo aire en la sala le resultaba sofocante. Aún así, como temía que pudiera lastimar a su amante, tenía que volver todos los días y mantener la apariencia de cortesía conmigo. Pobre hombre, qué difícil debía ser para él. Esa noche, como siempre, me senté sola en el dormitorio vacío. Ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez que tuvimos vida de pareja. En el sentido real. Al principio, todavía tomaba la iniciativa, pero él siempre decía que estaba cansado. Pero los hombres pueden dejar embarazada a una mujer incluso a los 80. Incluso paralizados en la cama, aún quieren tocar a la enfermera. Fue entonces cuando supe que Ethan no estaba cansado en absoluto, simplemente ya estaba satisfecho con otra mujer. Pero una mujer de 30 años es voraz, estoy en la edad del deseo intenso. Sin otra opción, me busqué un hombre limpio y sin compromiso. Justo antes de dormir, recibí su mensaje: «Entonces, ¿cuándo te vas a divorciar?». Respondí: «Te dije que no lo haré». Él dijo: «Si no te divorcias, entonces no deberíamos seguir viéndonos».
Imaginé sus 18 centímetros y esos abdominales marcados, y me lamí los labios con un poco de arrepentimiento. El divorcio nunca iba a pasar. Pero ya que él estaba tan firme, no podía insistir. Así que simplemente moví el dedo y borré su número. Por suerte, los sapos de 3 patas son difíciles de encontrar. Pero los hombres de 2 piernas abundan. Adiós entonces, al siguiente, y el siguiente será más obediente. El lunes tuvimos la reunión de accionistas de la empresa. Desde que aborté por exceso de trabajo hace 2 años, dejé de ir a la oficina y me quedé en casa recuperándome, viviendo tranquila de los dividendos. Aún así, siempre asisto a las reuniones trimestrales de accionistas. En comparación con la última vez que fui a la empresa, había algunas caras nuevas. Vi a la mujer en la esquina de la sala de conferencias que tomaba notas. Cuando me vio, Lily se asustó y desvió la mirada, miró a ambos lados y finalmente bajó la cabeza, luciendo culpable. No sentí hostilidad hacia ella, solo una leve ironía. Ella fue la primera mujer que Ethan me presentó. Pero no fue la primera con la que me engañó durante nuestro matrimonio. Ethan siempre ha sido estricto al separar el trabajo de su vida privada. Nunca solía traer a esas otras mujeres a la empresa. Recordando cómo siempre la defendía, entre líneas pensé que esta vez podría ser amor verdadero. A las 10 en punto, Ethan entró en la sala de conferencias, pero no anunció el inicio de la reunión. Después de un rato, se oyó ruido afuera. La puerta, que estaba cerrada herméticamente, se abrió y entró un hombre con un traje gris carbón. Perdón por llegar tarde, dijo. Aunque no había ni rastro de disculpa en su rostro. Se sentó al lado de Ethan. Al sentir mi mirada, me miró, luego apartó los ojos sin expresión. Era el Dr. Ray Lewis. Ese hombre tiene rostro de piedra, especialmente en la cama. Cuanto más intenso el momento, más frío se vuelve. Tal vez soy un poco masoquista. Porque cuanto más frío es él, más me excita. Presidenta Sen, ¿quién es ese?, me susurró un accionista intrigado. Es nuestro inversor Ángel. Respondí en voz baja. Pudimos fundar la empresa gracias a él. Nunca lo había visto antes. Tiene muchos bienes a su nombre. Siempre lo hemos invitado a las reuniones de accionistas, pero siempre las rechazaba. Entonces, ¿por qué aparece de repente esta vez?, preguntó el accionista. Sonreí y negué con la cabeza. No lo sé. Tal vez simplemente esté aburrido últimamente. La reunión terminó cerca del mediodía. No me apresuré a irme, planeaba quedarme a almorzar con Ethan. Cuando salí del baño y me estaba lavando las manos, Lily entró. En cuanto me vio, instintivamente quiso huir, pero después de un momento se acercó lentamente. Con la cabeza baja y la voz apenas audible. Presidenta Sen, me lavé las manos sin prisa, tomé una toalla de papel y luego me moví hacia el secador. Cuando aún no obtuvo respuesta de mi parte, las lágrimas le rodaron por las mejillas, sus hombros temblando con lástima. Presidenta Sen. Sollozó, realmente no quise arruinar su matrimonio. No sabía que él estaba casado. Al principio pensé en dejarlo, pero lo amas demasiado, completé yo. Terminé por ella. Saqué mi pañuelo, levanté suavemente el mentón de la joven y le limpié las lágrimas, incluso hablando en su defensa. Solo pensar en dejar a Ethan te hace sentir como si cuchillos te retorcieran el corazón, como si te desgarraran por dentro, así que no puedes evitar seguir enredándote con él. Luego él arregló que entraras a la empresa, y por fin pudiste estar con él día y noche, ¿verdad? Terminé todas sus frases por ella. Ella se quedó atónita, incluso olvidando llorar. ¿Tienes algo que quieras decirme?, le pregunté. En una empresa tan grande, si él realmente quisiera evitarme, le sería fácil. Los sentimientos de la chica eran demasiado obvios. Era tan débil que casi me pareció un poco adorable. Presidenta Sen, usted es tan capaz, hermosa y rica, titubeó. Entonces, ¿podría divorciarse de él? Al darse cuenta de que no tenía base alguna, volvió a llorar. De verdad no tengo elección, estoy embarazada. ¿Ethan lo sabe?, pregunté con voz calmada. Ella asintió. Pero dijo que usted no quiere divorciarse, Presidenta Sen. El bebé es inocente. Crecí en una familia divorciada y realmente quiero darle un hogar completo a mi hijo. Llámeme descarada si quiere, pero por mi hijo haré cualquier cosa. Sonreí un poco y asentí. Entiendo, no llores. Estás embarazada, ten cuidado de no alterarte. Gracias por su comprensión, dijo, e intentó arrodillarse ante mí. Cuando se dio cuenta de que no la detenía, su rodilla quedó suspendida, doblada torpemente en el aire. Miré mi reloj.
No era de extrañar que tuviera hambre, ya era esa hora. Ethan y yo hablaremos del divorcio otra vez, dije, dándole una palmadita en el hombro antes de salir. La oficina de Ethan era grande. Cuando abrí la puerta, estaba conversando con Ray Lewis. Al verme, Ethan se puso de pie con una sonrisa. Justo a tiempo, Ray. Tú y Emily no se ven hace un tiempo, ¿verdad? Almorcemos juntos. En realidad, no había pasado tanto tiempo, habíamos dormido juntos la semana pasada. Ray me lanzó una mirada de reojo y, con una pequeña tos, dijo, sí, ha pasado un tiempo. Luego añadió, iba a escribirles anoche para invitarlos a almorzar hoy, pero parece que Emily me borró. Imposible, dijo Ethan, tomando mi teléfono para revisar, y efectivamente, no había ningún Ray Lewis en mis contactos. Seguramente lo borró por accidente. Se apresuró a explicarme, Emily nunca borra a la gente. No pasa nada, puedes volver a agregarla en casa. Ray extendió su código QR personalmente. Observando cómo Ethan lo escaneaba y enviaba la solicitud. Puse los ojos en blanco por dentro. ¿Quién fue el que anoche juró que no volveríamos a hablar jamás? Justo cuando estaba a punto de salir de la oficina, la pequeña amante, Lily, llamó a la puerta. Con una mano en el vientre y aspecto miserable, pidió un permiso. Técnicamente, debería haber ido con su supervisor directo, pero como es la consentida de Ethan, todo fue fácil, y al final fui a almorzar sola con Ray. Al salir, Ethan me recordó que mantuviera una buena relación con Ray, y especialmente por el asunto de haberlo borrado. Debía compensarlo. Habían sido realmente cercanos en el pasado, de lo contrario, Ray no habría invertido cuando Ethan fundó la empresa. Pero a esta edad y en estas posiciones, la gente cambia, los corazones se complican. Para mostrar mi sinceridad al enmendar las cosas, dejé que Ray me atara las muñecas con su corbata. En el momento en que subimos al coche, su expresión seguía fría. Me agarró el tobillo, lo levantó hasta su hombro y mordió con fuerza. Tan despiadado, murmuró con un tono helado, ¿borrarme así nada más? Vienes cuando quieres, te vas cuando quieres, ¿qué soy para ti, un perro? Las ventanas eran polarizadas, pero aún estábamos cerca de la empresa, un lugar demasiado familiar, lo que hacía imposible que controlara mis reacciones. Lo amo tanto, y aun sabiendo que Ethan me engaña desde hace tiempo, sigo sin querer divorciarme. Ray me levantó, colocándome de espaldas contra su pecho. Me sujetó el mentón y me obligó a mirar. Ethan sostenía cuidadosamente a su amante mientras salían del ascensor, con el rostro lleno de compasión. Probablemente la llevaba al hospital para un chequeo. Dime, murmuró Ray Lewis, si ahora bajas la ventana y lo saludas, ¿cómo crees que reaccionaría? Mi respiración era entrecortada. Ray no es un caballero, especialmente en la cama. Sabía que cuanto más suplicara, más salvaje se volvería. Así que mi respuesta fue pulsar el botón de la ventana, asomarme e intentar saludar a Ethan. Al notar algo, Ethan se volvió, confundido, pero solo vio cómo la ventana se cerraba de nuevo. ¿Qué pasa?, preguntó. Lily, obediente como siempre, se acurrucó en sus brazos y también miró. Ethan negó con la cabeza. Y los dos subieron a su coche, uno tras otro. «Qué lástima», dijo Ray. Conducía el Rolls Royce que había comprado la semana pasada. Ethan nunca lo había visto antes, o habría notado algo extraño. Recordé las fotos del interior que Ray me había enviado, diciendo que el coche era espacioso, perfecto para tener sexo en él. Después de la experiencia de hoy, podía confirmarlo. Cuando terminamos, me acurruqué agotada en el asiento trasero. El cuello de la camisa de Ray estaba desabrochado, y el resplandor del placer aún se adhería a mi piel. Parecía un ídolo de cine. Por mucho que lo fuerces. Este matrimonio no durará, dijo, golpeando el volante. Ethan está enamorado de verdad, y nadie lo sabe mejor que tú. Por supuesto que lo sé, respondí. La última mujer a la que Ethan amó tan profundamente fui yo. Está bien, en el peor de los casos, pedirá el divorcio. Añadí con una risa baja. Pero tengo todo el tiempo del mundo, puedo permitirme esperar. No te entiendo, dijo Ray, frunciendo el ceño. Aferrarte a un hombre que no te ama. A un matrimonio sin calor, ¿cuál es el sentido? No tiene mucho sentido, admití, pero la gente no vive solo por cosas que lo tienen. Además, aunque me divorciara, no me casaría contigo. Así que, si siempre me presionas para que me divorcie, ¿qué ganas tú? Sus labios delgados se apretaron, su mirada se oscureció. Estaba enfadado, podía notarlo. Suspiré. ¿Quieres la emoción de un romance prohibido y el título que lo haga respetable? No seas tan codicioso. Esa noche,
Ethan no volvió a casa. No fue sorpresa. Con la excusa de consolarme, Ray cruzó directamente la puerta de mi casa. En el punto más alto de mi temblor, cuando apenas podía controlarme, incluso sacó su teléfono y llamó a Ethan. Ray, ¿qué pasa? Ya era pasada la medianoche. La voz de Ethan tenía ese matiz ronco extraño. Escuché por Emily que vas a divorciarte de ella, dijo Ray con tono sereno, sin delatar en absoluto el ejercicio intenso en el que estaba. Me mordí el labio con fuerza, pero no pude contener un gemido ahogado. Ethan lo oyó enseguida y presionó. ¿Siguen ustedes juntos? Respondió Ray, bajando la mirada. La yema de sus dedos rozó suavemente mi cabello sudado. Y los bordes enrojecidos de mis ojos. Está llorando. Ethan guardó silencio un momento. La he lastimado, dijo al fin. ¿Así que realmente planeas divorciarte? Preguntó Ray. No tengo otra opción. Al otro lado se oyó el chasquido de un encendedor. La voz de Ethan sonó melancólica. Ya he herido a Emily. No puedo herir a otra mujer. Ella está embarazada. Tengo que hacerme responsable. Pero Emily no quiere divorciarse. Aún me ama. Cuando Ray escuchó eso, descargó casi todos sus celos sobre mí. Buscaré una oportunidad para hablarlo con ella, dijo Ethan y colgó. Ray siguió empujándome una y otra vez. ¿Lo entiendes ahora? Él no te ama. Divórciate de él. Luego, con más frialdad, añadió, no te lo preguntaré otra vez, ¿te vas a divorciar o no? Apreté la sábana con los nudillos blancos y, entre dientes, forcé las palabras. No, no me voy a divorciar. ¿Por qué debería hacerlo? ¿Por qué debería dejarle el camino libre a otra? ¿Por qué debería entregar una vida estable? En esta vida yo, Emily Sen, como mucho quedaré viuda, pero jamás divorciada. Ethan regresó a casa al día siguiente, al mediodía, y yo acababa de levantarme. Estaba agotada, sin apetito, sosteniendo un tazón de avena que bebía a pequeños sorbos. La sala estaba en completo silencio. Yo me senté en la mesa del comedor, Ethan en el sofá. No sé cuánto tiempo estuvimos así antes de que finalmente dijera, cariño, hablemos. No me llamaba, cariño, desde hacía mucho. En los primeros años, cuando la empresa apenas comenzaba y luchábamos codo a codo. Por mantener límites claros, él siempre usaba mi nombre en público. Luego, poco a poco, nunca volvió a cambiarlo, ni siquiera en privado. Me levanté lentamente y caminé hacia él. Lo sabes, ¿verdad? Ella está embarazada. ¿Qué piensas? No mucho. Si está embarazada, que tenga al bebé. No es como si no pudiéramos mantenerlo. Sonreí. Si te preocupa que el niño no tenga estatus, podemos traerlo aquí e incluso registrarlo a mi nombre. Ethan parecía no haber dormido, tenía ojeras profundas. Emily, ese es mi hijo con ella. No puedo permitir que sufran esa humillación. Así que solo puedo perjudicarte a ti. Su rostro era sombrío. Por todo lo que hemos compartido durante estos años. ¿Podrías, por favor, ser directa y divorciarte de mí? Cualquier condición sobre la división de bienes, dilo. Yo me encargo de nuestros padres, de los medios. Te prometo que el divorcio no te perjudicará en absoluto. Incluso podrías usar mi nombre para subir más alto. Ethan, ¿me estás tratando como a una clienta? ¿Sentada frente a una mesa de negociación ahora? Después de tantos años, tu discurso, esas promesas vacías, no han mejorado en lo más mínimo. Lo miré fijamente, tratando de ver su corazón a través de sus ojos. Ethan, ¿soy tu enemiga? Él evitó mi mirada, visiblemente incómodo. A veces suspiro por cómo cambian las personas. Hace 10 años nunca habría imaginado que la mujer, que no toleraba un solo grano de arena, se convertiría en aquella que se aferra a un matrimonio roto y se niega a soltarlo. Después de todo, el primer día en que Ethan y yo empezamos oficialmente a salir, le dije, si algún día dejas de amarme, no me lo ocultes. Terminemos en paz. Jamás me aferraré ni haré una escena. Tal vez de verdad la edad me está alcanzando. Últimamente, sigo recordando lo vívido que era mi pasado, porque Ethan estaba en él. Incluso después de tantos años, ese color no ha desaparecido. Ethan estaba decidido con el divorcio. Como me negaba a negociar, contrató a un abogado y se preparó para demandarme. El mismo día que supe la noticia, su amante fue asaltada camino al trabajo. No tuvo tiempo de soltar la correa del bolso y fue arrastrada varios metros antes de ser llevada al hospital. Casi pierde al bebé. Ethan, desesperado, corrió al hospital para calmarla, y luego volvió a casa con el rostro ensombrecido.
Yo estaba recostada en el sofá, viendo nuestro vídeo de boda proyectado en la televisión. Ethan se quedó en la entrada. Sonreí y lo saludé. ¿Ya volviste? ¿Por qué tan callado, Emily? ¿Cómo llegaste a ser así? Por primera vez, no se molestó en ocultar su disgusto y repulsión. Me das asco. Me quedé helada un instante. Sentí mi corazón apretarse con una fuerza invisible, tanto que casi grité, pero me contuve. ¿Crees que yo planeé que la asaltaran? ¿Y si simplemente el cielo no pudo soportar verla siendo una amante tan descarada como para hacer una escena delante de la esposa? ¿Y decidió castigarla? Ya lo he dicho de principio a fin, fui yo quien dio el primer paso, yo quien se aferró a él y no lo dejó ir. Yo, la que por miedo a perderlo, dejé deliberadamente que ella quedara embarazada. Si el cielo quiere castigar a alguien, debería castigarme a mí. Ethan parecía atormentado. Porque aún no puede darle a su amante una boda, un estatus. Emily, te lo ruego, dijo, no le hagas daño. ¿Qué hará falta para que la dejes en paz? Me arrodillaré si es necesario. La persona que no la deja en paz eres tú, dije, señalando la televisión. Mira, estoy viendo nuestro vídeo de boda. Cada palabra dulce que le dijiste a tu amante, cada promesa que le hiciste, alguna vez me las dijiste a mí. En la pantalla, Ethan me levantaba a la espalda, riendo de felicidad y mirando a la cámara juraba, amaré a Emily toda la vida. Si algún día cambio mi corazón, que pierda el amor para siempre y muera de mala muerte. Ethan miró la pantalla, pálido, con los labios moviéndose sin sonido. Si el tú de entonces supiera cuánto me lastimarías ahora, ¿habrías preferido morir? Pregunté. Mírate, qué mal aspecto tienes. Suspiré. Tranquilo, no tengo ningún otro plan. Sé que estás alterado ahora. Solo quiero que te calmes primero. Se acercó rápido y se sentó en silencio a mi lado. Solo quiero decirte esto. Las personas no permanecen iguales. Ahora crees que lo que sientes por ella es amor verdadero, que podrías renunciar a todo por estar con ella. En aquel entonces, lo que sentías por mí también era amor verdadero. Incluso arriesgaste tu vida para protegerme. Te divorcias de mí y vas con ella. ¿Cómo puedes garantizar que le serás fiel toda la vida? ¿Y si más adelante conoces otro, amor verdadero? ¿Te divorciarás otra vez? Ethan abrió la boca para discutir. No me digas que ella es diferente, lo interrumpí. Cuando eras joven, tú también pensabas que yo era diferente. La verdad es que todo es igual. Los corazones cambian fácilmente. El matrimonio nunca ha sido un requisito para el amor verdadero. Si no te casas con ella, ¿significa que no la amas? ¿Es ella quien insiste en que te divorcies? Entonces piensa bien, ¿te ama a ti o al título de señora de Ethan? Ethan parecía medio convencido. ¿Y el bebé? Preguntó. No puedo permitir que sea ilegítimo. Ya te lo dije, pon al bebé a mi nombre, dije, parpadeando. Así, técnicamente, será hijo de la esposa legítima. Cuando la gente hable, sonará mejor que un hijo nacido de una segunda esposa, ¿no? Y ella ya tiene varios meses. Incluso si nos divorciamos y te casas con ella, las fechas no coincidirán. Aún así llevará la etiqueta de amante, que ocupó el lugar de la esposa. Y el niño siempre será un hijo nacido de una aventura. Si de verdad te ama, si de verdad ama a ese bebé, sabrá cuál es la mejor decisión. Si tanto te ama, no debería importarle soportar un poco de agravio. Ethan respiró hondo y se levantó de golpe. Es tarde, deberías descansar. Ve tú, yo. Le hice un gesto con la mano, miraré unas fotos más. Echó un vistazo al retrato de boda que aparecía en la pantalla, luego apartó la mirada rápidamente antes de subir las escaleras. Emily, ¿cuál es tu verdadera razón para negarte a divorciarte de mí? Si dijera que aún lo amaba, nunca me creería. Tiré de la comisura de mis labios. Honestamente, creo que divorciarse no tiene sentido. Mi padre se divorció de mi madre por amor verdadero cuando era joven, hizo todo un espectáculo de vida o muerte. Más tarde enfermó, la amante huyó y él regresó a casa con la cola entre las piernas. Mi madre juró al divorciarse que ella y mi padre nunca volverían a hablarse. Con los años tuvo muchas citas, pero al final, terminó enredada con mi padre otra vez. Una y otra vez, damos vueltas en el mismo círculo porque la vida es un caos. El matrimonio es una tumba, pero tener una tumba es mejor que pudrirse al aire libre. Así que, Ethan, tú eres mi única tumba. Dicen que los hombres pueden ser fieles y de un solo amor. Nunca lo creí antes, pero después de ver a la amante de Ethan, ahora sí.
No sé si Ethan ha notado cuánto se parece esa joven a la versión más joven de mí. El mismo origen de madre soltera, las mismas heridas familiares, la misma fragilidad envuelta en terquedad. Ethan una vez me dijo que odiaba que nos hubiéramos conocido demasiado pronto. En aquellos años, cuando mi familia más me lastimaba, él aún no era lo suficientemente fuerte, sus alas no estaban formadas, incluso extendiéndolas al máximo. Lo único que podía hacer era quedarse conmigo bajo la lluvia. Pero ahora es diferente, él es exitoso, puede proteger a esa pequeña del viento y la tormenta, la chica que yo solía ser. ¡Qué bonito! Para él, tener la oportunidad de remendar los arrepentimientos de su juventud. ¿Y yo, Ethan? ¿Qué se supone que debo hacer? Tú obtienes un final ordenado. Y yo soy la que queda atrás. ¿Qué dijiste cuando me cortejabas? ¿Qué prometiste cuando te casaste conmigo? ¿Acaso esas dulces palabras y votos ya no significan nada? ¿Cambiaste de opinión, y yo tengo que cooperar como una niña buena? Ethan no volvió a mencionar el divorcio, aunque ella ya estaba en el último trimestre. Y lo necesitaba. De hecho, empezó a venir a casa más a menudo. Yo seguí interpretando el papel de la esposa magnánima, diciéndole cada vez que debía pasar más tiempo con su amante. E incluso contraté 2 niñeras internas para cuidarla. Ethan dijo que había un límite a lo que yo podía hacer. ¿Cómo pueden compararse las niñeras con un hombre? Sonreí, ella te quiere a ti, no a las ayudantes. En silencio, él colocó una costilla en mi cuenco. Al final de la comida, seguía ahí, intacta. Esa noche, después de ducharse, Ethan de repente preguntó si quería tener relaciones conyugales. Mi primera reacción fue decirle que fuera con su amante. Luego recordé que ella estaba en el último trimestre. Y no debía hacer ningún esfuerzo físico. Con razón vino a mí, con el amor verdadero de ahora, no quedaría bien buscar a otra mujer para desahogarse. Pensándolo bien, yo era su única opción adecuada, su esposa al menos en nombre. Pero mientras sus necesidades no se satisfacían, las mías ya estaban más que cubiertas, así que lo rechacé sin dudar. Recuerdo que antes eras muy entusiasta con esto, frunció el ceño Ethan. Te equivocas. Le dije. Sigo siendo bastante entusiasta. Si estás tan desesperado, reserva una acompañante en un club. Me reí. Cuando aún me amabas, también tenías otras mujeres. Su rostro se puso blanco como el papel mientras me miraba fijamente. ¿Por qué la sorpresa? Tus mentiras siempre fueron torpes. No me digas que creías haberme engañado todo este tiempo. La primera vez que descubrí que Ethan me engañaba, sentí que el cielo se derrumbaba. Era joven entonces, no entendía que en este mundo las cosas no son blanco o negro. Siempre pensé que si un hombre engañaba, era porque ya no me amaba. Resultó que no era así. Ethan todavía me amaba. Incluso me amó un poco más por un tiempo, impulsado por la culpa de su aventura. Pero, ¿de qué sirve el amor? Su amor por mí no le impidió abrazar a otras mujeres por las noches. La noche en que aborté, cuando Ethan corrió al hospital, todavía tenía una marca visible de lápiz labial en el cuello. Estaba tan desesperado, con los ojos húmedos, abrazándome y prometiendo entre sollozos que nunca me haría sufrir así otra vez. Temía que no pudiera salir del dolor de perder a nuestro hijo. Durante un tiempo, abandonó todo en el trabajo y se quedó cuidándome día y noche. Después del aborto, bajo el cuidado de Ethan, me recuperé bien, mi rostro volvió a tener color. Ethan, sin embargo, bajó casi 5 kilos. ¿Me ama? Probablemente sí. Pero si realmente amas a alguien, ¿cómo puedes amarla y traicionarla al mismo tiempo? No existe un amor perfecto en este mundo. El amor es como las costillas que me obsesionan, la carne es deliciosa, pero aún así hay que escupir los huesos. La carne sin hueso no los tiene. Es cierto, pero a mí me encantan las costillas, no la carne deshuesada. Ethan me miró atónito, su mirada de repente desconocida, como si nunca me hubiera visto de verdad. O como si por fin se hubiera disipado la niebla y pudiera verme al fin. Emily, preguntó en voz baja, ¿cómo has soportado estos últimos años? ¿Importa? Sonreí. Ahora que por fin ves mi dolor, Ethan, ¿todavía sientes compasión? Su mano, colgando a su lado, empezó a temblar. Fuera de su control. Cerró el puño y luego todo su cuerpo empezó a sacudirse. Pensé que disfrutaría viéndolo sufrir por mí, pero después de unos segundos solo me aburrí y aparté la mirada. Le arrojé su teléfono. Alguien acaba de llamarte, Ethan. Tardó un segundo, tomó el teléfono, devolvió la llamada, murmuró unas palabras y colgó.
Se le rompió la fuente, informó, como si me estuviera dando una actualización. Están camino al hospital. Entonces apúrate y ve, dije. No pierdas tiempo. Pero él se quedó ahí, sin moverse. Bostecé perezosamente, me estiré y me recosté. Felicidades por adelantado, añadí, por fin vas a ser padre. Me dormí, sin siquiera notar cuando Ethan finalmente se fue. Ethan tuvo una hija. Cuando la bebé cumplió un mes, hicimos una pequeña celebración. Fue idea mía, después de todo. Ethan y yo no nos habíamos divorciado, y el niño estaba registrado a mi nombre. En nuestro círculo. Llevar a casa a un hijo ilegítimo no es raro, no puedes engañar a quien quiere mirar de cerca, pero en apariencia, sigue siendo respetable. Como nuevo padre, Ethan no podía ocultar su alegría. Quién sabe lo que realmente pensaban los invitados, pero en la superficie todos ofrecían felicitaciones. Ray Louise también envió un regalo, un par de pulseras de oro macizo. No eran ligeras, pero comparadas con su estilo habitual, no eran especialmente generosas. Una niñera se encargaba del bebé todo el tiempo. Cuando estaba de humor, iba a jugar con ella. No pensaba mucho en Ethan ni en su amante, pero el bebé se había heredado lo mejor de ambos. Con solo un mes, parecía una muñeca de porcelana, irresistiblemente linda. Ray estaba a mi lado, mirando a Ethan presumir del bebé al otro lado del salón. ¿Vas a quedarte ahí solo mirando?, preguntó con voz neutra. Así es, dije, solo voy a mirar. Emily, yo también quiero ser padre. Adelante, respondí, no te detengo. Pero no tendrás un hijo mío. Le lancé una mirada. Con lo ambiguo que es lo nuestro, ¿por qué arriesgarme a arruinar mi figura por tener un hijo contigo? No pude evitar reírme. Ray frunció el ceño. Pero antes estuviste embarazada. Sí, porque entonces aún amaba a Ethan. Un hijo habría sido símbolo de ese amor, dije sin rodeos. Entonces, ¿qué significaría tener un hijo tuyo? No te amo. Ray curvó la comisura de los labios en una sonrisa irónica. Sabía que lo había herido, pero él es libre, nunca lo até. Si sigue aquí a mi lado, es por decisión suya. No me culpes. Somos adultos, vivimos con las decisiones que tomamos. Ethan se acercó con el bebé en brazos y saludó a Ray Louise. Luego preguntó casualmente por su vida amorosa. Has estado soltero bastante tiempo, ¿no? ¿Tu familia no te presiona? Ray jugueteó con la bebé y respondió con indiferencia. La persona que me gusta aún no se ha divorciado, no hay nada que pueda hacer. Toda la sala quedó en silencio. Ethan incluso se rió. Ahora haces bromas. Debo admitir que, combinadas con esa cara seria tuya, el humor frío te queda bien. No estoy bromeando, dijo Ray, su mirada se deslizó hacia Lily, que estaba detrás de Ethan. Y de repente sonrió. Incluso pensé en pedirte consejos. ¿Qué truco usaste para ganarte el corazón de Ethan y tener su hijo? Pero pensándolo bien, llegaste al punto de tener un hijo y aún no has asegurado tu lugar. Tal vez no seas tan capaz después de todo. Las palabras cayeron como una bomba, destruyendo la frágil calma que fingíamos mantener. Después de eso, Ray guardó su sonrisa y miró a Ethan con el rostro inexpresivo. Ethan, quiero hablar contigo de algo. ¿Podrías ser decisivo y divorciarte de Emily? No quiero seguir siendo el otro hombre. Si lo piensas bien, tú tuviste un hijo con otra mujer. ¿No debería Emily tener un hijo con otro hombre también? Y si ambos contamos como destructores de hogares, tu amante tiene dinero, amor y un bebé. ¿Por qué yo no tengo nada? La fiesta del mes se arruinó, y el último velo entre Ethan y yo se rompió por completo. Temiendo que Ray dijera algo aún más explosivo, le di una bofetada presa del pánico. La cabeza de Ray se inclinó un poco por el golpe. Aspiró y preguntó sin expresión, ¿cambiaste de perfume? El olor de esta bofetada no es como antes. En efecto, nunca deberías elegir a alguien con más estatus que tú para engañar. Si las cosas salen mal, puede que no consigas controlar las consecuencias. No tenía planeado involucrarme con Ray. Mi idea era encontrar a un chico limpio, joven, enérgico y fácil de manejar. Conocer a Ray fue pura casualidad. Era compañero de universidad de Ethan, un tipo muy reservado. Cada vez que nos cruzábamos apenas nos saludábamos. Después de casarme, nos vimos aún menos. Nos agregamos como contactos, pero el chat quedó muerto durante mucho tiempo. De vez en cuando, Ethan lo mencionaba diciendo que Ray tenía muy buen ojo. 8 o 9 de cada 10 empresas o proyectos en los que invertía daban ganancias. Sabía que Ethan le tenía mucha envidia. Ray provenía de una familia mejor y era más capaz.
Pero nada de eso tenía que ver conmigo. Así que cuando me lo encontré en un bar, fingí no verlo. Me veía lo bastante bien. No tardó en acercarse un joven a coquetear conmigo. Elegí uno, tomamos unas copas y decidí alquilar una habitación, temiendo echarme atrás por mi manía de limpieza. Incluso tomé algo para entrar en ambiente. Mientras lo tragaba, pensé lo absurdo que era tener un día así, convertirme en este tipo de persona podrida. Pero el mundo entero está podrido, todos a mi alrededor lo estaban. Pudrirme un poco yo también me hacía encajar mejor. Había reservado la suite presidencial con anticipación. Cuando el efecto del fármaco comenzó, el joven pasó su tarjeta, y antes de llegar a la habitación lo abracé, solo para que alguien me apartara. Era Rey. Me había seguido hasta el hotel, con el rostro oscuro. Le dio un puñetazo al joven. No pares, sigue golpeándolo, jadeé. Con el calor subiéndome al cuerpo, caí al suelo. ¿Qué te dio? Frunció el ceño Rey. Voy a llamar al 911. Lo tomé yo sola, le dije agitando la mano. Hoy no tienes nada que ver con esto. Emily, estás borracha, ¿sabes lo que estás haciendo? Rey me miró incrédulo. ¿Estás casada? ¿Y qué? Respondí con una sonrisa apenas lúcida. ¿Es un crimen que una persona casada duerma con alguien que no es su cónyuge? Si lo es, ¿no debería Ethan estar cumpliendo cadena perpetua? Entendió perfectamente lo que quise decir y apretó los labios. Si Ethan hizo algo mal, deberías divorciarte, no castigarte cometiendo el mismo error. Fácil decirlo, repliqué. No eres yo, no sabes lo que siento. No conoces mi pasado, ¿con qué derecho me dices tan a la ligera, divórciate? Si dejo el matrimonio, pierdo mi hogar, ¿debería dormir en la calle? Se plantó delante de mí como un árbol alto. Molesta, le empujé la pierna. Apártate, no es asunto tuyo. Quería buscar al joven y continuar donde lo habíamos dejado. Pero él, viendo el problema, desapareció. Le lancé una mirada a Rey, me incorporé y me dirigí a la habitación. Él quiso seguirme por instinto. ¿Qué haces? Pregunté. Ese tipo se fue, ¿piensas ocupar su lugar? Se detuvo, no entró. Pero tampoco me dejó cerrar la puerta, ni se fue. El fármaco había nublado mi juicio, y cuando Rey me arrebató el teléfono, ni siquiera pude llamar a otro hombre. ¿Estás loco? Lo insulté mientras mis dedos se dirigían a su corbata. En ese momento ya no podía preocuparme por las consecuencias. Así que esto era lo que se sentía cuando la lujuria encendía el interruptor. No me extraña que los hombres no puedan controlarse, solo buscan desahogarse. Rey me sujetó ambas manos. Tienes dos opciones, dijo. O duermes conmigo o te busco un hombre. No respondió después de eso, pero su resistencia se desvaneció. La necesidad lo dominó, urgente e impaciente, y no llegamos ni a la cama antes del final. Aún así, Rey conservó el control lo justo para ponerse protección. Dijo que no usarla sería una falta de respeto hacia mí y hacia Ethan. En un momento así, todavía hablaba de respeto, ¿no era suficiente mi encanto? Pronto dejé de pensar en todo. Mi primera vez con Rey fue un error. Pensé fingir que nada había pasado e irme al despertar. Pero Rey ya estaba despierto, sospeché que no había dormido. Apenas abrí los ojos. Me encontré con su mirada. Estaba sentado junto a la ventana, mirándome sin parpadear. Con la luz detrás, no pude leer su expresión. Sobre anoche, comencé, con la voz ronca. Ethan te engañó, interrumpió Rey. Mi silencio fue una admisión. Actuaré como si nada hubiera pasado, dijo poniéndose de pie. Lo que ocurra entre tú y Ethan no es asunto mío. Pero como amigo, te aconsejo no alargarlo. Córtalo limpio. Y si insistes en buscar a alguien, al menos elige a uno limpio. No vayas a bares. Al oír eso, me pareció absurdo. Y luego me sentí aún más reacia a aceptarlo. Ethan fue el primero en engañar. Yo solo me casé con él. ¿Con qué derecho Rey subía al pedestal moral a sermonearme? Sí, perdí el control anoche, fui yo quien dio el primer paso. Pero el que no se detuvo al final fue él. El sobrio que eligió conscientemente. Así que, tras cometer el primer error, cometí el segundo. Lo detuve antes de que se fuera. Dices que los hombres al azar son sucios. Tú eres lo bastante limpio, ¿no? ¿Y si te elijo a ti? Rey bajó la mirada hacia mí, con el rostro frío. No tengo esa clase de fetiche. No toco a la esposa de un amigo. Entonces, ¿quién te poseyó anoche? Le solté. Su cara se tensó. ¿Necesitas que te recuerde cómo, con esa cara de monje, me mordías el cuello sin soltar?
Levanté el mentón, mostrando las marcas en mi cuello largo. Mira, prueba. Su mirada se oscureció. Algo denso girando en ella. Su presencia se volvió más opresiva. Lo miré fijamente sin retroceder. Tras unos segundos de tensión, Rey me levantó de golpe, se quitó el traje que acababa de ponerse y me llevó a la cama. Era una bestia, el traje era su jaula. Desde entonces, Rey y yo quedamos enredados sin remedio. Cada vez mantenía una expresión fría y decía no querer ser el otro hombre, diciéndome que buscara a otro. Pero en cuanto lo provocaba, empezaba a aflojarse la corbata. Con el tiempo desarrollé un reflejo, cada vez que lo veía tirar de ella. Quería huir. Pero una vez probado, no me dejaba ver a nadie más. No solo eso, quería formalizar la relación. Lástima que no soy idiota. Si me divorciaba de Ethan y empezaba de nuevo con Rey, ¿qué? ¿Recorrer el mismo camino que con Ethan? Solo repetiría los mismos errores. Así que no me divorciaré, ni estaré con Rey. Si se cansa de mí, que busque a otra, no lo detendré. Pero Rey realmente enloqueció. Obsesionado con convertirse en el oficial, si no podía ganar, prefería arrastrar a todos consigo. La fiesta del mes fue un desastre total. Pero cada invitado que se fue llevaba una sonrisa incómoda, llena de chismes y no de comida. Después de despedir al último invitado, Rey, justo frente a ambos padres, y Ethan se ofreció a llevarme a casa para descansar. Instintivamente, Ethan me agarró de la muñeca. No era que estuviera del lado de Rey, simplemente estaba agotada y necesitaba recostarme. Fui quitando los dedos de Ethan uno por uno. Emily, simplemente te vas a ir, dijo entre dientes apretados. ¿No vas a darme una explicación? Lo miré parpadeando. ¿Explicar qué? ¿Tú y Rey? ¿Cuándo empezaron ustedes dos? ¿Qué crees que soy, tu esposa? Por supuesto, respondí. ¿Por qué tanto drama, Ethan? Mi tono de rectitud lo desconcertó. No supo qué decir por un momento. Solo es una aventura, nada grave. No es como si nos estuviéramos divorciando, y mi amante es solo Rey. En cambio tú, si no son 10, son 8. A mí no me importa, ¿por qué debería importarte a ti? Ethan finalmente reaccionó, se rió, con una ironía afilada. Así que por eso no te importa que te engañe, porque tú también has tenido a alguien al lado todo este tiempo. Rey, de pie a mi lado, le entregó las gotas para los ojos con una expresión vacía. ¿Lo oíste, Emily?, dijo con voz neutra, no me importa ser el otro. Y tú, su esposo, ya tienes el título más legítimo. Aún así eres tan mezquino. Yo soy mucho más generoso que Ethan, añadió Rey Luis. Ethan rugió al fin, incapaz de contenerse, y le lanzó un puñetazo. Rey simplemente levantó un brazo para bloquearlo y dijo, frío como el hielo, estás loco, empujándolo a un lado. Ethan retrocedió unos pasos y derribó varios taburetes. Tratando de estabilizarse, Ethan, estás en público, cuida tu imagen, le espeté, luego me volví hacia Rey. ¿Y tú? ¿Tienes idea de lo que esto le hará a la reputación de la empresa? Si se corre la voz, ¿no te importa mis sentimientos? Entonces, ¿por qué debería importarme la imagen de la empresa?, respondió Rey con ligereza. No es como si dependiera de tu empresa para vivir. Recordé que solo era nuestro inversor Ángel. Y me contuve de decir lo que pensaba, lista para intentar de nuevo, cuando Ethan de repente estalló en carcajadas. Se sentó en el suelo, hecho un desastre, riendo mientras las lágrimas le caían por el rostro. Solo una aventura, solo una aventura. Cuando se calmó, dijo, Emily, me voy a divorciar de ti. Lo miré. ¿Estás seguro? Ethan se obligó a incorporarse, con la mandíbula apretada. Por supuesto. Bien entonces, divorciémonos. Al decirlo, el rostro de Rey se iluminó con una alegría feroz. Mientras el de Ethan se quedó en blanco. Abrió y cerró la boca, incapaz de creer que realmente había aceptado. Te has enamorado de Rey, ¿verdad? Su voz era suave, temblorosa. Antes no querías divorciarte de mí. Ahora lo haces porque lo amas, ¿no es eso lo que querías? Solo estoy cumpliendo tu deseo. No, rugió Ethan de repente. No me divorciaré, olvídalo, ni siquiera muerto. Su amante intentó acercarse a él, pero la apartó bruscamente. Sintiendo la tensión eléctrica entre los adultos, el bebé empezó a llorar. Rápidamente pedí que alguien se llevara al niño. Era como si toda la vida se hubiera drenado de Ethan. Parecía un árbol muerto, obstinado, con lágrimas y una sonrisa extraña. Me miró fijamente. Emily, no dejaré que te salgas con la tuya. Te negaste a divorciarte de mí.
Fuiste buena conmigo. Me hiciste enamorarme de ti otra vez. ¿Qué es rey comparado conmigo? Solo yo. Seré tu esposo legítimo por el resto de mi vida. Agarró las llaves del auto y se fue. Su amante lo siguió apresurada. Nuestros padres se miraron confundidos. La madre de Ethan se dio una palmada en el muslo, impotente. ¿Qué es todo esto? No pueden simplemente vivir bien su vida. Pensé en cuando era joven. Y había vendido la casa para pagar sus deudas de juego, dejando a Ethan sin hogar. ¿Eso llamaba a ella vivir bien? Un estallido agudo rompió el aire fuera del restaurante, haciendo temblar el edificio. Por unos segundos, recordé el edificio abandonado cercano, desocupado durante años. Recientemente tomado para ser demolido y reconstruido. No tenía ganas de mirar, simplemente le pedí a Ray que me llevara a casa. Mientras subía al coche, miré hacia la zona de demolición. El área estaba acordonada, el polvo se elevaba, como mi vida, nada más que cenizas tras la ruina. Dije que nunca sería divorciada, solo viuda. Ethan dijo que sería mi esposo legítimo de por vida. Nuestras palabras se volvieron proféticas. Murió. Él y su amante murieron en esa explosión. Las cargas habían sido calculadas con cuidado y el área despejada con antelación, pero Ethan perdió la cabeza y solo quería encontrar un rincón tranquilo. Y por casualidad se coló fuera de la ruta de los trabajadores. Su amante lo siguió, y los dos entraron en la zona de explosión. Uno tras otro. Rechacé la compensación del gobierno, declarando que había sido culpa de Ethan. Con la empresa de repente sin cabeza. Yo, como esposa de Ethan y una de las accionistas, di un paso al frente. Junto con las acciones originales en manos de Ray Lewis, ascendí a la posición de mayor accionista, y tomé el control de la empresa sin contratiempos. No me casé con Ray Lewis, pero a cambio de ayudarme a subir, se convirtió en el padrino del bebé. Por las noches, sus ojos aún se oscurecían, con el rostro vacío. Probaba cada centímetro de mi piel y miraba con furia a cualquier hombre que se me acercara, alejándolos. No tenía el título legítimo de hombre de la casa, pero se comportaba como tal de todos modos. Yo no lo complacía, pero era agradable tener a alguien cerca. De vez en cuando, todavía me siento sola. Cuando el niño cumplió 1 año, celebré una fiesta fastuosa. Ray tenía un aire inconfundible de marido. Preocupado de que me cansara sosteniendo al bebé, lo tomó de mis brazos. El niño agitó sus manitas hacia mí, abriendo y cerrando la boca para formar 2 sílabas. Mamá. Ya podía hablar. Sonriendo, le pellizqué las mejillas. La luz del sol se derramaba por las ventanas. El edificio en ruinas, que había sido demolido 1 año antes, tenía ahora una nueva base. Se decía que la financiación esta vez era sólida, y la estructura se levantaba firme. Cuando esté terminado, pensé, se convertirá en un nuevo emblema de la ciudad. Bien, espero poder ver ese nuevo emblema erguirse de verdad esta vez.